Capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro videito. Estamos con Capibara Go, gente, y dándole full vicio al jueguito. Está muy bueno. Gentita, pues iba a sacar un videito explicándoles cómo era el tema de las mascotas prácticamente, ¿vale? Que este es un tema muy importante, pero quise sacar uno más importante que ese. Obviamente los dos videos, este y el que voy a sacar de las mascotas, son importantes, pero este tiene un poquito más de prioridad porque, pues, en el tema de la historia, gente, tanto, bueno, ya saben que hay el modo viajar, que es forma FK. El personaje, dependiendo en el mundo en el que estés, va a farmear más o menos recompensas, ¿ok? Si estás, yo por ejemplo estoy en la montaña del pico helado 4. Ahora, muchos preguntan, Tony, no sé, tal vez estoy escogiendo mal las habilidades mientras estoy viajando entre mundos. Claro que sí, gente, hay personas que no saben cómo elegir de forma activa o dar prioridad a estas habilidades que son más importantes que otras. Porque hay habilidades malas, gente, y habilidades muy buenas y otras regulares. Entonces tenemos que mantener un balance entre las habilidades que te ofrece. A la final también es parte de la suerte. Pero sin duda, gente, pues hay habilidades que son mucho mejores y debes dar prioridad. También depende mucho la build que quieras hacer. O sea, me refiero al tema de las habilidades que quieras escoger. ¿Ok? Para el tema de la historia, gente, yo les recomiendo mucho que lleven una mascota que cure. ¿Sí? Esta es la que suele dar vida. Y un personaje que pueda bajar al enemigo defensa o reducir el daño del enemigo, o que aplique una bonificación que por cada ronda le dé un efecto negativo en el cual bien te reciba a ti menos daño o le hagas más daño al enemigo. Por ejemplo, tengo esta pet. Pet prácticamente es una mascota, gente. En inglés pet, ¿no? Vamos a la pet. Miren, gente, prácticamente esta pet es la mejor si es que te ha salido muy god. Tienes la posibilidad de que en las incubaciones de las mascotas te pueda salir. Te dice que por cada turno usa una habilidad para causar 100% de daño del ataque del héroe al enemigo y reduce el ataque del objetivo en 5%. Esto dura cada turno, ¿ok? Dice, aumenta el daño recibido en 10, significa que el enemigo va a recibir 10% más de daño. Y este es acumulable hasta 3 veces, significa que este potenciador, pues, vas a reducir un total de daño al enemigo un 15% y le vamos a dar prácticamente más daño aumentado en 30%, es lo que pueden ver, y esto dura hasta el final de la batalla. Prácticamente es una pet muy buena. Por acá tenemos una pet de curación prácticamente cada 3 turnos. Usa una habilidad para causar daño al enemigo y recuperar 70% de la vida del héroe. Prácticamente uso, gente, es muy god. Yo sí les recomiendo, si ustedes pueden y ya les ha salido esta pet, háganlo. Vean las anteriores guías, no se olviden que deben llegar por lo mínimo al tema de los detalles. Prácticamente las vas incubando por lo menos hasta el nivel 6 en el tema de los niveles para que te pueda salir por lo menos un legendario, ¿ok? Ahí tienes la chance de que te puedan salir legendarios, ¿vale? Una vez hayas escogido esto, obviamente mientras vas avanzando puedes desbloquear hasta 3 pets, o sea, 3 mascotas al mismo tiempo. Yo ya estoy cerca, miren, estoy en nivel 8 y ya voy a pasar al 9. Esta gente, pueden verlo ahí en la parte inferior, pues estoy a 8, ya mismo a 9. Lo que pasa, gente, es que estoy esperando el evento de los pets. Esto igualmente voy a hacer un video para que ustedes vayan aprendiendo, porque hay que ahorrarse ciertos recursos para eventos y sacar el mayor rendimiento en recompensas también, porque hay eventos que te dan ciertas recompensas. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Por ahora no se alarmen y vamos a ir poco a poco. ¿Listo? Por ahora puedo llevar 2 y llevar a 3 fácilmente pasar al tema de las historias, pero estoy esperando nada más, ¿ok? Bueno, les voy a dejar por acá, antes de empezar, una tier list de las habilidades que ustedes pueden escoger y dar prioridad. La pantalla les va a aparecer, pueden dar una captura de pantalla para que lo tengan guardado. Y sobre todo, pues, es tema de aprenderse conforme pase el tiempo, el tema de los mundos y eso, ¿ok? Bueno, vamos a jugar un poquito. Tenemos por acá, pues, tomar las decisiones. Creo que este mundo no me va a llevar bastante tiempo. Por ahora tenemos hasta la etapa 15. Nos dice el tema de la coordinación del mundo. Y vamos por acá. Una dice, invoca la lanza de luz por un turno. O lanzar la habilidad de ira, 2 golpes de fuego que tiene una posibilidad de infligir quemadura. Cuando lances la habilidad de ira, vas a golpear 2 golpes con fuego, ¿vale? Y el otro es el chi de espada. El del chi de espada es malo, gente.
Entre invocar lanza de luz y lanzar entre él en la ira 2 golpes de fuego, está bueno entre los dos, ¿ok? Ahora te dice invoca una lanza de luz por turno y el otro es cada vez que liberes la habilidad de ira. Entonces tienes más chances de activar más la lanza. Entonces te vas por la lanza, te va a favorecer mucho más. Vamos por acá. Listo. Nos dan más defensa. Más HP, perdemos HP. Bueno, esta es parte de la historia. Es tema de suerte como ustedes ya han visto. Damos ok, vamos por acá. Entramos a la primera tiendita, le damos siguiente y vamos a pelear. ¿Okay? Por acá nos enfrentamos. Prácticamente pues no vas a tener complicaciones en vencerlo. Los primeros niveles no son complicados, ya conforme pasa el tiempo pues ya irán viendo. Ha sido un poquito complicado. El tema de que sea más veloz el tema del avance de la historia, gente, si hay un por 3, pero necesitan pagar un pase, ¿ok? El juego te permite pues tener una velocidad más amplia en el tema de los mundos, pero necesitas comprar un pase. El que quiera hacerlo pues adelante. Yo les diría mejor esperar. Si ustedes pues disfrutan mucho del juego y darle bastante tiempo, pues no habría ningún problema, ¿ok? Tenemos aquí al comienzo de la batalla más 50 de ira, que más o menos está bien. Tienes la oportunidad de desencadenar golpe de fuego. Esto es probabilidad, gente, así que no es tan bueno porque confías mucho en eso. Y el otro dice, al comienzo de la batalla liberas 3 relámpagos. Esto quiere decir que, si nos ponemos un caso hipotético, esta habilidad que lanza o libera 3 relámpagos al inicio de la batalla es como que lanzara, el caso hipotético les digo, es como que lanzaras un relámpago por ronda. Entonces compensarías como 3, ¿vale? Acá te dice al comienzo de la batalla más 50 de ira y ahí no recibes más. Y el otro tiene la posibilidad de desencadenar golpe de fuego. Prácticamente, gente, las 3 habilidades no son tan buenas, pero tomando en cuenta de que si es que me podría salir una habilidad más a futuro donde me potencie el daño de habilidad, mejor me voy a ir por los rayos, ¿ok? Porque tengo más amplitud, que por lo menos calcular que cada rayo golpeara por cada ronda sería hasta... Por cada ronda sería hasta 3 rondas, ¿no? Y más o menos lo comparamos así porque dice que al inicio de la batalla desencadena ese ataque de rayos, ¿vale? Es como yo hago la comparación. Ustedes también pueden hacerla de esa manera. Entonces vamos por acá. Ahí van a ver cómo es el ataque de los rayos. Tan, 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 tan. Y es bueno. ¿Listo? Por ahí tenemos también el tema del equipamiento. Un equipo donde tiene la probabilidad de congelar al enemigo también. No congelarlo. Lanzar picos de hielo. Es que es diferente. Cuando congelas a un enemigo tiene la posibilidad de que pierda un turno, gente. Este que es HP máximo, gente, es God. Este que te salga, muy bueno, ¿vale? También es suerte, pero bueno, iremos avanzando. Vamos a ver por acá. Parece decir que las rondas sí van a durar un poquito. No, ahí estamos golpeando bien. Necesito gente. Y yo parece que en esta partida voy a bullear. O sea, realmente voy a armarme un equipo... full daño de habilidad, gente. Espero que me salga una habilidad que te aumente el daño de habilidad, pero te baja el tema del daño de ataques básicos, ¿no? Yo prefiero el daño de habilidad, gente, porque estoy confiando ahorita en tema de rayos y ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cómo nos desempeñamos. Y nos curamos, golpeamos y listo. Necesitamos también más supervivencia. No nos ha salido algún tipo de habilidad que nos dé escudo, por ejemplo. Este que te dice, cuando golpes 4 veces desencadena 2 relámpagos, ¿vale? Está nada mal. Y acá dispara un relámpago por ronda, ¿ok? Yo les diría, pues iría más por este de arriba, por cada 4. Listo, vamos a abrir. Y nos dan oro, que ya saben, el oro es bien importante para seguir subiendo estadísticas. Capibara, listo, me va a dar por 3. Perfecto. Damos siguiente y seguimos avanzando. Ah, ok, va a durar más. Parece, me está presentando que va a haber el boss hasta el 30. Vale. Entonces va a durar un poquito más el video. Creo que por ahí tal vez lo edite para que se salte ciertas partes y sigamos avanzando hasta el boss. Ok, ahí, tan. Perfecto. Tan fuerte. Hasta ahorita los bosses se van a presentar fuertes, ¿vale? Si se preguntan por qué me sale un escudo cuando lanzo unas dagas, es porque tengo igualmente en el equipo un arma. No es arma, es un equipamiento que, pues por lanzar dagas te da cierto porcentaje de escudo dependiendo de la vida que tengas, ¿vale? Eso es muy bueno también. Acá seguimos atacando. Uy, parece este boss está muy fuerte, gente. Ahí. No me ha salido habilidad donde pueda reducir el daño, gente. Le he sacado mucho daño. Es que bien es escoger gente que tenga suerte de que te salga mucho daño, no.
Miren, ahí entró el juego la capita que tengo donde te da una vida extra. Pero obviamente solo es una vez. Una vez entré en juego, así que si me matan, ya pierdo la partida. Tengo que esperar a que me salga un equipamiento donde me dé reducción de daño o escudo o algo así, gente. Hasta ahorita no me ha salido. Han visto el tema de habilidades, solo es full daño. Entonces, al final es suerte. Podrías intentarlo otra vez. Intentando que te salga habilidades de bufeen mucho el escudo. Ya les presenté la tier list para que vayan ahí viendo. Otra cosa muy importante, gente. En el gremio ya saben que hay que atacar este boss. Dependiendo de la posición que quedes o el daño que le hagas, pues vas a recibir estas recompensas y luego comprarlas. Te dan unas fichitas que luego te dan para comprar aquí en la guild, ¿no? Es importante, en la guild ya les voy a presentar también una guía, un video de qué cosas deben comprar en todas las tiendas, siendo free to play. Si tú quisieras comprar con dinero, pues también. Entonces vamos por acá. Aquí, gente, lo que les recomiendo muchísimo es que se armen mucho daño, ¿vale? A este boss prácticamente ustedes no le van a poder aguantar conforme pase el tiempo el tema del avance, ¿no? Pero sin duda hay que escoger muy bien qué habilidades le vas a tirar. Por acá tenemos estos 4. Los mejores es envenenamiento y este de aquí. Vamos por acá. Tenemos este que es muy bueno. El daño recibido se reduce para aguantar un poco más. Y la fuerza de eternidad que nos bufea 3 tipos de tasa de crítico y tasa de combo. Por acá ya nos vino habilidades muy malas. Vamos a mejorar este y este. No le vamos a dar estos dos porque al final no necesitamos curarnos tanto, ¿vale? Miren, aquí viene el daño de habilidad. Tenemos en esta ocasión que dice activa cada 2 rondas. Matar instantáneamente enemigos débiles. Prácticamente como es un solo boss no nos sirve esta habilidad. Pero esta habilidad donde dice que mata instantáneamente a enemigos débiles. Ese es muy bueno en el tema de la historia. ¿Okay? Cuando tiene cierta cantidad de vida y está baja. Te puedes matar instantáneamente, es muy bueno. Tenemos daño de habilidad, miren esto, y God. Le vamos a bufear el ataque, vamos a bajarnos la vida. Y por acá tiene la posibilidad de congelar. Está bien, vamos a ver si lo echar en ciertos ataques. Vamos a echarle el máximo daño posible. Ay no, gente, aquí ya cometí un error. Debí haberme cambiado el pet, gente. Recuerdan que les dije el pet de recuperación de vida te sirve para la historia. Aquí como necesitamos hacer daño, era haberme cambiado el pet, ya no que te da curación, sino llevar el pet que le hace al enemigo que sea más vulnerable y que yo reciba bonificación de daño. Pero el pet de curación aquí no entra, tengo que cambiarme el pet del elefante. Vamos a ver cuánto daño hicimos. Hicimos 150, gente, es bajo. Aquí yo me jalé prácticamente. Si hubiera llevado el pet aquí... Es que eso tienen que darse cuenta ustedes, ¿no? Cada vez que tengas el modo, puedes llevar este pet o este de aquí, gente. Las diferencias es que cada uno, pues, de igual forma, este hace un poquito más de daño, gente. Porque hace 160% de daño equiparado al héroe y además el 6% del HP actual del objetivo se convierte en daño par. Y por acá, pues, tenemos este que... voy a empezar a usar, me parece que es un poquito mejor. Si lo pueden ver. Te dice que hace 160 del ataque del héroe. Aumenta el combo y contraataque del héroe en un 8%. Acumulable hasta 3 veces. Entonces, lo voy a empezar a usar. Vamos a ver cómo va este pet aquí en la guild. Por lo menos te da 2 ataques. Lo malo, gente, que me jalé ahí. Hubiera hecho más daño, ¿vale? Vamos a bufearnos estos dos. No instantáneamente, lo que sí me va a bufear es estos dos mejor. Ya no ataque de habilidad, aquí tengo probabilidad de envenenar, quemadura. Y por acá no va a bufear quemadura. Más bien este y este desencadena 3 acumular. Por acá el veneno que me restaura a ir a estos golpes. Listo, gente, ahí estamos. Vamos a ver que si ustedes cambian un pet le van a hacer más daño. Aquí no buscamos aguantar lo que más puedan. Tienen que sacarle el máximo daño posible. ¿Okay? Porque el pet, conforme pasa el tiempo, recibe una bonificación de daño brutal, gente. Así que no le van a poder mucha ronda. Vamos a darle a saltar. Y miren, el daño aumentó hasta 203. Hubiera pegado así 203 en el otro, pero ahí cometí un error, gente. Así que no se olviden cambiar los pets dependiendo de eso. Igualmente en la guía que va a ser el próximo sobre las mascotas, los pets. Ahí les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, llevo este récord. Llevaría un poquito más. Estaría ganando la Pulpuria, gente. Solo que me jalé esa parte. Le estaría ganando Pulpuria. Ya me hubiera llevado el top 1.
solo gente por el error prácticamente de cometer eso. Es más daño. Obviamente quedar en top 1 aquí en el tema del gremio de hacer más daño pues no te da tantas cosas, ¿no? Pero te ayuda a que el gremio pues puntúe alto, ¿no? Que es lo más importante. Así que hasta aquí llegaríamos en el videito del estamos hablando sobre el tema de las habilidades. Importante, atacar al boss del gremio siempre cuando ya vaya a reiniciar el servidor. Antes de terminar el día, ustedes saben que el juego pues se reinicia a las 00 UTC. Si no sabes qué hora es 00 UTC en tu país, ponlo en Google. ¿Qué hora es actualmente 00 UTC? O qué hora UTC tengo actualmente con mi país. Y ahí te muestra el horario actual de tu país con hora UTC. En mi país a las 7 p.m. 00 UTC se reinicia el servidor y ahí te permite hacer misiones nuevamente. Entonces antes de que llegue ese reinicio debes atacar. ¿Sí? Y si te complica un poco averiguar ese tema de horario, mejor te vas acá el tema de la tienda. Y por acá vas a ver que en el tema de los equipos hay entre todos los equipos que puedes conseguir, hay un timing abajo que dice 1 día, 51 minutos y 49 segundos. Ese tiempo que falte para terminar un próximo día es el horario prácticamente en el cual va a empezar el reinicio del servidor. Por ejemplo, aquí dentro de 51 minutos empieza el reinicio y empezaría otro día más para que cuente el retroceso, la cuenta regresiva del un día que va a quedar en este tema de los equipos, ¿no? Esa es una forma de que tú puedes verlo. Por ejemplo, si quedara 2 horas, pues ya te das cuenta tiempo falta para el reinicio. Ahí es más o menos una referencia que ustedes pueden hacer, ¿vale? Muchas gracias por haber visto el video y nos veríamos en un próximo videito. Cuídense mucho, gente. Bye bye.